Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Vamos a compartir por aquí la presentación y vamos a comenzar a estudiar las vitaminas espirituales que la semana pasada ya no pudimos terminar. Recuerdan que me vi demasiado ambiciosa con todo lo que preparé la semana pasada, así que hoy me la llevé tranquila y ya no podíamos terminar ni siquiera lo que habíamos empezado. Y recuerdan, si recuerdan, la semana pasada nos quedamos realmente en el medio para sanar. Me seguí un poquito a hablarles de los niños, pero ya estaba carrereándome y de plano dije, esto no va a salir bien, hay que tomarnos las cosas con calma, así es de que vamos a repetirlo. Y la semana pasada me quedé justo, estaba hablándoles del medio para sanar, cuando me di cuenta que estaba ya encima de nosotros la hora, entonces me gustaría empezar por ahí y luego ya seguimos, terminamos esta presentación que les tenía la semana pasada, que les tengo varias imágenes aquí, y luego de ahí nos vamos a la perfección física, que sería el capítulo 15. Entonces, para los que tienen su libro de la ciencia de la mente, que aquí está, recuérdenlo. Para los que tienen su libro, bueno, pues ya lo saben. Vamos ahora a el medio de sanar, que es en la página 207. 207 de esta presentación de la ciencia de la mente. Y dice así, fíjense, dice el medio para sanar, porque esto es lo que me faltó decirles la semana pasada y es importante, dice, existe solo una mente subjetiva en el universo. Esto es algo con lo que tenemos que empezar cuando hagamos un tratamiento por alguien. Esto es algo con lo que tenemos que empezar, o por nosotros mismos, con reconocer que existe solo una mente subjetiva, que solo hay una tierra en la que podemos plantar. No podemos plantar en dos tierras, solo hay una materia prima de la que está hecho todo en el universo. Este es el punto que a veces algunas personas, dice Ernest Holmes, no pueden comprender y por eso no pueden entender cómo puede el practicante, en este caso tú y yo que nos estamos volviendo practicantes, tratar a una persona sin tocarle, es decir, sin tocarlo con tus manos, ¿no? O cómo puede un tratamiento a distancia serle de beneficio a un paciente. Dice Ernest Holmes, si existe solo una mente subjetiva en el universo, y lo acabamos de decir, y ya hemos aprendido el significado y la naturaleza de esta mente subjetiva en las primeras clases, es deductiva, receptiva, plástica, neural, impersonal y creativa. A todos los que apenas están escuchando estas clases por primera vez, les repito que esta clase ya es como la número 14 o algo así. Hay otras clases anteriores que les recomiendo que vayan a ver, porque déjenme abrir esta imagen, perdón que no la había abierto, porque son importantes, ¿sale? Entonces dice, eh, ya sabemos que esta mente es todo lo que les acabo de decir, impersonal, creativa, neutral, plástica, receptiva, deductiva, eso de lo cual todas las cosas están hechas. Solo hay una sustancia prima en el universo y ya hasta eso lo dice la física, ¿no? Es el átomo y es la misma sustancia. Entonces, tú puedes imprimirle alguna cierta imagen del pensamiento a un cierto proceso de reconocimiento y obtendrás un resultado porque esta mente es un hacedor. Como ya se los he dicho antes, nosotros ponemos el molde y la sustancia creativa llena el molde de lo que nosotros le ponemos y así no es como nos manifiesta. Cuando hablamos de cada pensamiento que cae dentro del medio creativo, dice, creemos que cada uno es pensamiento, pero mientras que el ser humano piensa de ambas maneras, inductiva y deductivamente, se los decía yo la semana pasada, Dios solo piensa deductivamente, solo lo hace deductivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que esto a mucha gente le cuesta trabajo creerlo o pensar que es así, porque nos han enseñado en la religión lo contrario, nos han enseñado que Dios tiene un pensamiento inductivo, pero no, solo tiene un pensamiento deductivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no juzga. Esto es de verdad, no juzga. Los que juzgamos somos nosotros. Ese pensamiento inductivo de nosotros decidir qué queremos ver, qué es lo bueno y qué es lo malo, eso es particular del ser humano y es el acuerdo que tenemos. Entonces, Dios no está consciente de la materia como la conocemos nosotros, dice Ernest Holmes. Dios está consciente de forma, pero no de tamaño. Lo mismo le da manifestar una choza que una mansión, un 1,000 pesos que 1,000,000. Dios está consciente de forma, pero no tamaño. Dios está
consciente de manifestación, pero no de espacio. Entonces a Dios le da lo mismo que tú estés haciendo el tratamiento aquí, a tu primo que está en China, o al lado de tu, sentada al lado de tu primo que está en China. Da lo mismo. No hay realmente espacio. Dios está consciente de contorno, pero no de limitación. Es decir, que Dios está consciente de la forma que deben de tomar las cosas, del tamaño que pueden tener las cosas, pero no el tamaño, sino más bien el límite que deben de tener las cosas, pero no la limitación. Es decir, que para Dios no hay límites, para Dios no hay imposibles, porque es el espíritu creador, el universo, como le quieras llamar, esta fuerza creativa. Entonces Dios está consciente de muchas formas, pero no como división, sino como un todo. Hay una gran diferencia, dice, entre el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente, porque el pensamiento entrenado, y esto ya se los decía la semana pasada, es mucho más poderoso que el que no está entrenado. Entonces, todos ustedes que están aquí conmigo entrenándose en la ciencia de la mente, tenemos un pensamiento mucho más poderoso que las personas que no lo entrenan. Por eso el entrenamiento es mucho, muy importante, el entrenamiento continuo, porque esta fuerza de pensamiento se va adquiriendo con el tiempo y con la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Dice, si esto no fuera verdad, los pensamientos del practicante metafísico no podrían neutralizar los pensamientos que causaron la enfermedad del paciente. El pensar correcto, aunque sea poquito, puede corregir la condición errónea. Y aquí fue donde me quedé la semana pasada. La semana pasada ya no les comenté lo demás. Dice Ernest Holmes, hemos aprendido que la mente subjetiva solo puede deducir que no puede por sí misma iniciar nada. Pero esto no quiere decir que no es inteligente. Es decir, que la mente subjetiva, la tierra, por así llamarlo, la tierra no puede germinar por sí sola una semilla. Necesita que la semilla esté ahí. Pero eso no quiere decir que la tierra no tenga la inteligencia para germinarlo. Entonces, nosotros ponemos las semillas y la mente subjetiva hace que germinen. Es infinitamente más inteligente que nuestro estado presente de mente consciente, mas sin embargo está gobernada por la mente consciente. Si nuestra conciencia subjetiva, dice Ernest Holmes, estuviera siempre clara, como lo que les enseñé yo la semana pasada del vaso, ¿recuerdan lo del vaso? Si nuestra conciencia subjetiva estuviera siempre clara, si nunca recibiera impresiones falsas, el espíritu siempre fluiría a punto de objetivizarse y nunca cometeríamos errores, nunca estaríamos enfermos, ni seríamos pobres o infelices si pudiéramos mantener nuestra conciencia siempre clara. Y a eso es a lo que vamos, a mantener nuestra conciencia siempre clara. Como el universo es solo deductivo, no puede negarle nada al ser humano. Oigan bien, como el universo es solo deductivo, no puede negarle nada al ser humano. La misma fuerza que nos enferma es la fuerza que nos puede sanar. La fuerza que nos hace pobres nos puede enriquecer. El mismo poder que nos hace miserables nos puede hacer felices. Si no fuera así, habría dualidad en el universo y eso es imposible. Y yo les he dicho que la dualidad es una percepción, es una ilusión, esa es la palabra, del ser humano, la dualidad, el percibir que hay bueno y malo. Justamente hoy alguien me decía, es que quiero que se haga justicia. Y yo le decía, ¿y qué es justicia? No, pues que ellos reconozcan su error, pero para ellos la justicia sería que tú reconocieras tu error. ¿Se fijan? La justicia es, para nosotros, aquí estando encarnados, es muy subjetiva porque tenemos teñida nuestra opinión con todos estos juicios. Entonces, como el universo es solo deductivo, no puede negarle nada al hombre. Y eso quiere decir que si no fuera así, habría dualidad en el universo y eso es imposible. No puede ser posible la dualidad. No existe ningún poder que se oponga al tratamiento, dice Ernest Holmes, y lo dice con mayúsculas. No existe ningún poder que se oponga al tratamiento. Estamos atados por nuestra propia libertad. Nuestro libre albedrío nos ata, pero como el libre albedrío crea las condiciones que nos limitan externamente, asimismo puede no crearlas o disolverlas. Se las repito. Dice, estamos atados por nuestra propia libertad.
que es nuestro libre albedrío. ¿Por qué estamos atados por nuestra propia libertad? Porque tenemos la libertad de elegir y muchas veces elegimos lo malo, elegimos lo que no queremos al darle atención. Eso es lo que nos ata, nuestra propia, fíjense nada más que ironía, nuestra propia capacidad de decidir a qué queremos darle atención es lo que nos ata. Entonces, estamos atados por nuestra propia libertad, nuestro libre albedrío nos ata, pero como el libre albedrío crea las condiciones que nos limitan externamente, asimismo puede no crearlas o disolverlas. Es decir, que de la misma manera en la que yo decidí darle atención a lo que no quiero, de esa misma manera y en un instante puedo decidir darle la espalda y darle atención a lo que sí quiero. En lugar de decir, aquí está un ser humano enfermo, una persona enferma, al que hay que sanar, y yo sé que tengo que trabajar muy duro en este caso, debemos comprender, dice Ernest Holmes, que no existe más que espíritu en el universo y por lo tanto decir, voy a concebir esta persona en espíritu, voy a concebir que esta persona es espíritu y el mismo poder que lo enfermó lo sanará. Es decir, la próxima vez que quieras hacer un tratamiento o cuando empieces a practicarlo, en lo que te debes de enfocar es que la persona a la que estás tratando es, antes que nada, un ser espiritual, no un ser físico. Fuimos primero espíritu, chicos. Y en eso se basa la ciencia de la mente, en entender y mantener bien claro en nuestra conciencia que antes que nada somos espíritu y luego fuimos cuerpos físicos. Pero antes que nada somos espíritu. Entonces trabaja a nivel espiritual. Así que en lugar de decir, aquí es una persona enferma a la que hay que sanar y yo sé que tengo que trabajar muy duro en este caso, debemos tomarnos unos segundos y decir, no, no le doy atención a eso de que parece ser difícil. Volteo mi conciencia a concebir que esta persona es espíritu antes que cuerpo y que el mismo poder que lo enfermó lo sanará. ¿Cuál es ese poder? Pues el poder de la sustancia, porque el que estemos enfermos quiere decir que le estuvimos dando atención a cosas que nos enfermaron. Así que dice Ernest Holmes, algunos dirán, ha de ser agotador para el practicante tener que tratar a tantas personas. Y dice Ernest Holmes, supongo que su fuerza de voluntad se agotará. Eso dicen algunas personas. Y dice Ernest Holmes, este es un concepto erróneo. Pensar que ayudar a los demás a sanar nos va a agotar es un concepto erróneo, dice Ernest Holmes. Anoten esto, muy importante. Dice, por libre albedrío nos referimos solamente a la capacidad de escoger por uno mismo lo que uno desea pensar. Si tú deseas pensar que es agotante ayudar a los demás a sanar, lo vas a hacer agotante porque estás eligiendo pensarlo, es lo que dice Ernest Holmes. La fuerza de voluntad no tiene nada que ver en el sanar mental. No es agotante para nada porque tú no lo vas a hacer. Y esto es lo que tenemos que comprender, que nosotros no hacemos la sanación. La sanación la hace el espíritu creador, Dios, universo, como le quieras llamar. Entonces, todos los pensamientos de duda acerca de nuestra habilidad de sanar provienen de la creencia que es la personalidad y no la ley la que sana. Debemos entender que no somos nosotros los que sanamos, es la ley la que lo hace. Tú puedes sanar, dice Ernest Holmes, pero tienes que saber que puedes hacerlo. Qué importante, se los voy a repetir, chicos. Dice Ernest Holmes, tú puedes sanar, pero tienes que saber y saber desde un conocimiento profundo en tu ser, tienes que saber que puedes hacerlo. Saber como que 2 más 2 son 4. ¿Alguno de ustedes me cuestionaría si yo les dijera, oigan, 2 más 2 es 4? ¿De verdad? ¿2 más 2 es 4? Todos ustedes saben que esto es así, que 2 más 2 es 4. De la misma manera en la que sabes que 2 más 2 es 4, de la misma manera, con esa convicción, tú tienes que saber que puedes hacerlo, que puedes propiciar la sanación de alguien más al hacer este tratamiento. Entonces, el día vendrá, dice Ernest Holmes, y está próximo. Esto me encanta, oigan lo que dice aquí. El día vendrá y está próximo en que el mundo entero creerá la verdad, con B mayúscula, debido al gran poder neutralizador que el pensar correcto está ejerciendo sobre la conciencia de la raza humana. Y lo podemos ver, chicos. Podemos ver todo a nuestro alrededor, cómo la gente está despertando, está viendo un despertar espiritual.
Así que la razón por la que muchas personas no obtienen mejores resultados es que no comprenden este principio, no comprenden que el principio trabaja independientemente, que la verdad se demuestra a sí misma. ¿Les quedó claro? Entonces nosotros no tenemos que hacer nada. El espíritu es el que lo hace todo. Déjenme abrir por aquí el chat y ver nada más que me están diciendo. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bien, entonces vamos a la siguiente imagen. Y dice Ernest Holmes, tratando a niños. Y esto se los decía yo la semana pasada, porque ya lo dije muy rápido y ya no tuvimos tiempo de hablar de esto. Y quiero que nos tomemos el tiempo, porque sé que esto tema de los niños, chicos, hoy en día a todos nos preocupa, porque estamos viendo a muchos niños enfermar. Y esto no es normal. No es normal que los niños estén enfermos. Si alguna vez en tu vida debiste haber sido sano, es en tu infancia. Dice Ernest Holmes, en el caso de un infante, un niño, y esto antes de leer se los quiero decirles a todos, y se los dije la semana pasada, se los vuelvo a repetir, papá, mamá, no te sientas culpable. Hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento que tenías en ese momento. Ahora vas a tener un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo de cómo funciona esto. Entonces, sin culpas. Dice, en el caso de un infante que está sujeto al pensamiento consciente de las personas que lo rodean, el infante y el animalito están sujetos a la conciencia de las personas que los rodean porque los animales y los niños no saben que tienen libre albedrío, ¿saben? Entonces, la ley, como ellos no saben que tienen libre albedrío, la ley los deja como neutrales, por así decirlo, ¿saben? A los niños y a los animales, porque no lo saben. Es importante saber que tienes un libre albedrío para entrar en el juego de la ley. Déjenme ver cómo se los explico. No es lo mismo un niño que está, una persona que está en kinder, un ser humano que está cursando el kinder o la primaria, que una persona que está cursando un doctorado. ¿Están de acuerdo? ¿Con quién va a ser más exigente la escuela? ¿Con quien está en el kinder o con quien está cursando el doctorado? ¿Ustedes qué creen? ¿Con quién va a ser más exigente esa escuela? Obvio, con el que está cursando el doctorado, ¿verdad? Es con quien va a ser más exigente la escuela. De la misma manera, esta ley a los animales y a los niños es más condescendiente, sería la palabra, con ellos, y los deja como neutrales. Es decir, que si los niños y los animales no se juntan con adultos que les contaminen sus conciencias, ellos viven muy sanos. Y lo podemos ver, vean a los animales en la naturaleza, que no viven cerca de personas. Son los animales que viven cerca de personas que padecen más enfermedades. Los animales en la naturaleza, es muy raro que haya un animal con diabetes. Esto se da más en los animales que viven con los seres humanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por nuestro pensamiento. ¿Sí está quedando claro? Entonces, los niños son susceptibles a los pensamientos de los adultos a su alrededor. Son como esponjas que están absorbiendo, igual los animalitos, los pensamientos. Entonces, esto, si somos personas positivas, pues los beneficia a los animales y a los niños. Pero si somos personas negativas, los perjudica, los enferma. Entonces, dice Ernest Holmes, puede ser necesario enseñar a los padres, en el caso de los niños, cómo deben pensar acerca de la salud del niño. Porque podría ser que el practicante los sane y los padres lo hagan enfermar de nuevo. Es necesario explicar a los padres el resultado que tiene el temor por la salud de sus hijos. Recuerda que el pensamiento de los padres tiene influencia sobre la salud de sus hijos. Ustedes como practicantes tienen que tener esto siempre bien claro. A mí como nutrióloga o aún también como psicóloga o cuando me han llegado a pedir consejo o asesorías para situaciones familiares y hay un niño involucrado y me dicen, es que dime cómo le hago con el niño. Yo siempre les digo a los papás, corrígete tú, corrige tu pensar y cuando te corrijas tú y se corrija tu pensar, la salud del niño va a mejorar. Así es como funciona. Así es de que, dice Ernest Holmes, a esto se le llama
negligencia inconsciente o inocente, se los decía yo la semana pasada. Es negligencia porque el uso erróneo del pensamiento es el uso erróneo del pensamiento. Estamos enfocándonos en lo que no queremos, en que, ay, el niño se va a enfermar, tápalo porque se enferma. Ay, no lo dejes que haga eso porque se va a enfermar, que no se moje los pies. Cuando los papás, las abuelas están así, están infestando, por así decirlo, de enfermedad la conciencia del niño. Entonces el niño que no sabe que tiene libre albedrío, empieza a preocuparse por su salud porque ve a los adultos a su alrededor preocupados por su salud y entonces el niño, sin saberlo, elige darle atención también a lo que él no quiere. ¿Se fijan? Fíjense nada más qué cosa más poderosa. Entonces, es negligencia porque es el uso erróneo del pensamiento. Es inocente porque no tiene intención de hacer daño. Los papás y los abuelos alrededor preocupándose por el niño no tienen la intención de hacer daño. Sin embargo, están haciendo daño porque se están enfocando en lo que no quieren para el niño. Y por último dice, es inconsciente porque la madre no sabe el resultado de esa acción mental. En un caso así, dice Ernest Holmes, le corresponde al practicante, es decir, tú y yo, convencerse de que no hay influencia mental obrando sobre el niño. Fíjense a dónde podemos llegar los practicantes, a neutralizar esa influencia sobre el niño. Cuando los practicantes nos convencemos de que no hay influencia mental obrando sobre el niño, solo la idea de perfección, neutralizamos esa influencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo veo un niño enfermo, yo voy a hacer en mí, no en sus papás, en mí, el tratamiento de afirmar que no existe influencia sobre el niño. De esa manera yo puedo neutralizar esa influencia sobre el niño y hacerles ver a los papás de una manera muy políticamente correcta, muy diplomática, que el estarse preocupando tanto por el niño no ayuda al niño. Recuerden que cuando vamos a hacer un tratamiento espiritual por alguien, vamos a hacer un tratamiento espiritual por alguien que nos pida que hagamos un tratamiento espiritual, nunca cuando no nos lo pidan. Entonces, si te están pidiendo ayuda, tienes el derecho de decirles muy bien, pero lo primero que te voy a pedir es que dejes de preocuparte, que te enfoques en la salud de tu hijo y no en la enfermedad, si quieres ayudar al tratamiento. Como te lo están pidiendo, tienes el derecho de decírselos. Entonces, al principio los niños son felices, libres y espontáneos, dice Ernest Holmes, por eso los queremos tanto, porque viven de su instinto, como los animales. Conforme van creciendo y sus emociones son más complejas, escuchan a las personas hablar de muerte, de problemas, de divorcios, amores, casamientos y de tantas otras cosas, buenas, malas o indiferentes, y comienzan a reaccionar a estas emociones subjetivamente. Todo lo que se opone a la armonía y a la unidad espontánea viene a ser desastroso para la salud del niño tarde o temprano. Después de cierta edad, dice, los niños tienen que volverse a educar, así como los adultos, y por eso los adultos muchas veces llegamos a terapia, ¿no? Porque estamos volviéndonos a educar, estamos cambiando nuestras creencias limitantes que aprendimos en la infancia. Después de cierta edad, los niños tienen que volverse a educar, así como los adultos, para que sus mentes subjetivas no reproduzcan impresiones falsas. Y por esto es que mucha gente buscamos terapia de adultos. ¿Les queda claro hasta aquí? Déjenme rápidamente abrir el chat para ver qué me están comentando. Y dice por aquí, doctorado, claro, a los de doctorado le van a exigir más. Dice Meli, ¿a partir de qué edad está ya consciente de su libre albedrío? A la pubertad, Meli. En la pubertad los niños empiezan a darse cuenta de su libre albedrío y es cuando empiezan a ejercerlo. Se fijan, todos los que somos padres sabemos que en la prepubertad, las niñas alrededor de los 9, 10 años, y en la pubertad, los varones alrededor de los 11, 12, empiezan a ser muy de, no, esto no quiero y no quiero ir, y hoy yo no, se dan cuenta que tienen este libre albedrío y lo quieren ejercer más que nunca. Antes son más flexibles a seguir la guía de los padres, pero en la pubertad que se dan cuenta ya conscientemente, porque a lo mejor ustedes me dicen, no, mi niño de 6 años sabe que tiene libre albedrío porque no me deja tomar ninguna decisión por él. No, él está viendo, hay una diferencia entre saber que tiene libre albedrío y ejercerlo. Ejercerlo no es saber. ¿Me explico? El niño de 6 años lo está ejerciendo, pero no sabe que lo tiene, no sabe que lo tiene para su beneficio o su perjuicio. El niño de la pubertad ya sabe eso.
ya sabe que sus decisiones tienen consecuencias. El niño de 6 años apenas está aprendiendo eso. Entonces es diferente. Dice Eugenia, los niños son reflejos de nuestros pensamientos. Así es. Dice Silvia Robles, aún siendo adultos los hijos, los padres pueden influir. No, ya no. No, Silvia. No, a menos que tú se los permitas. Dice María, ¿se puede curar parálisis cerebral en un niño? Bueno, ahorita vamos para allá, María, para lo que es posible y lo que no es posible. ¿Sale? Bien, vamos entonces a la siguiente. Dice aquí, dice el poder de la palabra. Sé específico en tus tratamientos, sé directo. Esto ya no lo vimos la semana pasada. Y definido en tu trabajo mental. Estás tratando con inteligencia, así que debes tratarla inteligentemente. El tratamiento debe reconocer al paciente como perfecto. Siempre, siempre, chicos, tenemos que empezar por ahí, por reconocer al paciente como perfecto. Debe reconocer las palabras como poder. Debe saber que rompe toda ley hecha por el hombre y la elimina. Debe reconocer a las palabras como poder. De ahora en adelante, ustedes tienen que saber que las palabras tienen poder. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque lo que hablamos tiene poder, tiene el poder de poner el molde en el universo para que lo llene la sustancia subjetiva y se cuaje en el plano de lo físico. Entonces, ¿qué es ley de armonía y de reconocimiento de la presencia de Dios? Esto es muy importante. ¿Qué es ley de armonía y de reconocimiento de la presencia de Dios? Que dentro de sí no tiene límites y que está equipado con el poder de ejecutarse. Entonces, 1, es ley de armonía y presencia de Dios. 2, no tiene límites, María, ¿eso te responde? No tiene límites. Y 3, está equipado con el poder de ejecutarse. Yendo a tu pregunta, María, ¿se puede curar parálisis cerebral en un niño? Sí, sí se puede curar. Todo es posible, pero vamos a ver ahorita, porque no nos adelantemos, vamos a ver algo muy importante que ahorita al final que dice, no trates de proceder más allá de tu entendimiento. Yo te diría, María, que de los que estamos aquí presentes, un puñado, quizás 5, tienen la capacidad de entendimiento para crear ese tratamiento exitoso. ¿Me explico? Para crear ese tratamiento de sanación para un niño con parálisis cerebral. Vamos para allá, se los voy a explicar. Entonces, dice, 1 es ley de armonía, 2 es la presencia de Dios, 3 no tiene límites y 4 tiene el poder de ejecutarse. Tiene el poder de ejecutarse a sí mismo, no necesita que alguien lo active. Y debe saber que lo hace. Tiene que saber que nada puede cambiarlo, que no hay creencia que lo obstaculice, que no puede ser invertido, perdido, neutralizado o destruido por ninguna fuerza opuesta, que cumple lo que debe cumplir y debe saber que es continuo e incesante y que obra hasta que realiza, hasta que hace todo lo que debe realizar. Aquí sí la palabra realiza es de hacer y no de tomar conciencia. Entonces, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Viendo la perfección, déjenme mover esto para que se vea por acá, dice Ernest Holmes, viendo la perfección es como hacemos el tratamiento. Viendo siempre la perfección, dice, solo la idea, el hombre espiritual, un hombre espiritual, una mujer espiritual, un niño espiritual, una niña espiritual, dice, de otra manera estaría en la vibración de sufrimiento y tal vez él mismo sufriría el resultado de la vibración. El practicante tiene que siempre, siempre, siempre estar viendo al ser como espiritual, nunca como un enfermo. Cada vez que te venga a la mente el querer ver a esa persona como enfermo, tienes que sacudírtelo y hacer el tratamiento de volverte a conectar con el entendimiento de que todo viene del mundo espiritual. Hasta los animales son espíritus antes que cuerpecitos. Entonces, un practicante no trata a un enfermo, no trata a un enfermo, trata la idea de la enfermedad, que es muy diferente. El sanar no es crear una idea perfecta o un cuerpo perfecto, es revelar una idea que ya es perfecta, esta idea espiritual que ya es perfecta. El sanar no es un proceso, es una revelación
sanación a través del pensamiento del practicante al pensamiento del paciente. Dice Ernest Holmes, puede haber un proceso en el sanar, puede haber un proceso en el sanar, pero no es un proceso de sanar. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanación ya es un hecho, no es un proceso de sanar. Puede haber un proceso en la sanación, pero no el sanar en sí ya es un hecho. Y eso es algo que tenemos nosotros que estar alimentando nuestra conciencia con esta idea de que la sanación ya es un hecho, ya es un hecho. El proceso en sanar es el trabajo mental y el tiempo que le toma al practicante para convencerse a sí mismo de la perfección de su paciente y el tiempo que le toma al paciente reconocer esta perfección. Entonces, detrás de lo que llamamos cuerpo humano, tiene que estar el cuerpo divino. No es necesario, dice, visualizar este cuerpo espiritual, pero debemos sentir el cuerpo como una idea espiritual y sentir que el fluir y el circular de la vida a través de él son completos. No está inhibida ni congestionada. Esta vida, este flujo de la vida, no está ni inhibido ni congestionado, y de la misma manera en que fluyó la energía de la enfermedad hacia una persona, de la misma manera puede fluir la energía de la sanación. Nunca está congestionada. Muy importante que comprendamos esto. Entonces, es necesario que el practicante crea en un cuerpo perfecto. No puede realizar esto a menos que esté convencido que el cuerpo perfecto ya está ahí. Y esto, chicos, una vez más, es desde el plano espiritual y se hace en nuestra mente. Si ha llegado a esta conclusión, no debe negarla. Ya una vez que llegas a la conclusión de que el cuerpo perfecto para esa persona, para ese niño, para ese animalito, ya está hecho, ahí lo dejas, ahí terminas. La enfermedad, dice, es un hecho, pero no es una verdad. Es una experiencia, pero no es una realidad espiritual. No debemos tener la sangre fría de decir que el dolor no existe al que la sufre. Por supuesto que la persona que está sufriendo de una enfermedad le duele, dice Ernest Holmes. Le duele y no vamos a ser insensibles de decir que no existe el sufrimiento. Eso no es nuestra idea ni nuestro propósito como practicantes del tratamiento. Admitimos el dolor como un hecho, pero es completamente diferente admitir que el hecho del dolor es necesario. Entonces podemos decir, sí, es cierto que te duele, pero no es necesario que te duela. Y desde esta premisa, entonces podemos tomar ya la idea del cuerpo espiritual para manifestarla. ¿Se dan cuenta? Admitimos que existe la infelicidad, pero sería inconcebible admitir que es necesario ser infeliz, dice Ernest Holmes. ¿Podrá ser cierto que haya una necesidad universal de infelicidad? Claro que no. No puede ser que haya una necesidad universal de infelicidad. Entonces, por consiguiente, dice Ernest Holmes, ya para terminar esta última sesión, dice, y aquí es donde me quedé la semana pasada, que no les pude hablar de esta imagen y de las dos anteriores, dice Ernest Holmes, por consiguiente, dice, la enfermedad es un hecho que no, pero no una verdad. Quiero que vean la expresión de esta chica, cómo se mira en el espejo. ¿Qué creen que esté pensando ella de ella misma? A ver si les llega la misma idea que a mí. ¿Qué creen que esté pensando? Nada más díganme, ¿algo bueno o malo? ¿Qué está pensando ella de sí misma? Malo, sí, yo también. Que algo no le gusta de lo que ve, ¿verdad? Algo no bueno. Ahora, véanla y díganme, ella algo está pensando que se ve en el espejo y no le gusta, ¿verdad? Muy bien. Algo malo, desagrado, lo que quieran. Ahora mírenla y díganme si hay algo imperfecto en esa criatura. Absolutamente nada. Y así somos todos con nosotros mismos. Nada, nada. No hay nada imperfecto en nosotros. Eso es lo que dice Ernest Holmes. La enfermedad es un hecho, pero no una verdad. No es verdad. Por muchos años fue un hecho que la experiencia humana
para la experiencia humana que la radiodifusión no existía, pero no era verdad que esto no pudiera hacerse. Por mucho tiempo fue una verdad que el teléfono celular no existía, pero no era verdad que no podía existir. Aquí está. Entonces, no era una realidad divina, porque si alguien hubiera sabido qué hacer, cómo hacer una radio y transmitir, lo hubiera hecho. De la misma manera, si hace 40 años alguien hubiera sabido ya cómo hacer un teléfono, lo hubiera hecho. Entonces, de ahí tenemos que partir. Por eso siempre debemos tratar de ver y sentir que detrás de la apariencia está la perfección. Detrás de la apariencia está la perfección. Entonces, yo sé, chicos, que todos ustedes y yo, porque a mí también me pasa, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Nos juzgamos muy duramente, nos miramos al espejo y nos juzgamos muy duramente y, y lo único que hacemos es que, déjenme salir de aquí para irme a la otra presentación, lo único que hacemos es lastimarnos al no admitir nuestra perfección. Entonces, lo que queremos hacer en el tratamiento, y esta es la otra presentación para el día de hoy, déjenme que la abra, lo que debemos hacer en el tratamiento entonces es primero que nada reconocer esto, que nuestra imagen, nuestra sensación de imperfección es una ilusión, porque detrás de cualquier apariencia, de lo que estemos viendo en el espejo, de lo que estemos viendo en la cuenta bancaria, de lo que estemos viendo en el quirófano o en la sala de espera de ese hospital, está la perfección física. Y esa es la conclusión, y es el capítulo 15, y eso es lo que vamos a terminar de ver hoy. La perfección física. ¿Y qué es la perfección física? Bueno, primero que nada, dice Ernest Holmes, ¿qué puede sanarse? Volviendo a tu pregunta, María, ¿qué puede sanarse? Y dice Ernest Holmes, si es un principio universal, ¿por qué ponerle límites? Si bien es cierto que Jesús caminaba por el agua y ustedes y yo no tenemos la conciencia, porque es nada más conciencia, de poder caminar por el agua y por lo tanto hacerlo, no tenemos ese entendimiento que él tenía, que logró hacer que podía caminar por el agua, no quiere decir que no sea posible. El hecho de que ustedes y yo no tengamos ese entendimiento no quiere decir que no podamos hacerlo. Entonces, es un principio universal. ¿Por qué ponerle límites? Dice Ernest Holmes. ¿Qué debemos tratar de sanar por medio del tratamiento espiritual? Dice, bueno, como la ley de Dios es infinita, dice, desde el punto de vista espiritual, no existe una enfermedad incurable como algo opuesto a una enfermedad curable. La ley no sabe nada de enfermedad, la ley solo actúa. El practicante se da cuenta que su palabra es la presencia, el poder y la actividad de la verdad que está en él, que es todo poder, que es Dios y además del cual no existe otro. Ustedes han sabido de casos, chicos, de personas que les diagnostican una enfermedad y dicen, no, es que esto es incurable. Y un día llegan al médico, a otro médico, y el médico les dice, no, tú no tienes esa enfermedad, te deben haber diagnosticado mal. ¿Han sabido de casos así? Que los médicos dicen, no, te diagnosticaron mal, no podía haber sido eso, que la persona se sanó de algo que le habían dicho que era incurable. Es porque justamente tomó esta conciencia, de alguna manera tomó esta conciencia. Y dice Ernest Holmes, para el espíritu no puede haber enfermedad incurable. Para el espíritu no puede haber enfermedad incurable. La palabra incurable quiere decir que quiere decir no ser susceptible de ser curada. La definición de curar es cuidar. Entonces estamos diciendo que si decimos que una enfermedad es incurable, estamos diciendo que no es susceptible al cuidado, mientras que cualquier célula esté viva, es susceptible al cuidado. Es decir, mientras una persona esté viva, las células de su cuerpo responden al cuidado. Mucho, muy importante, porque nuestras células se están regenerando constantemente. Dice, naturalmente las células no se están curando mientras no son cuidadas apropiadamente. Ya hemos aprendido que la enfermedad por lo general es un estado mental, dice Ernest Holmes, y no podríamos decir que un estado mental es incurable, ¿cierto? Sabemos que el pensamiento está cambiando constantemente y que podemos cambiar, sanar nuestros pensamientos, que podemos curar nuestros pensamientos, tomando siempre nuevas formas de expresarse el pensamiento. No es posible que sea permanente.
No es posible que el pensamiento sea permanente. Y esto todos aquí lo sabemos, que podemos cambiar nuestros pensamientos. Tiene que cambiar. Por consiguiente, no es posible cambiarlo a un estado mejor en vez de un estado peor. La ciencia médica, dice Ernest Holmes, está usando el término incurable menos cada vez. ¿Sí se han dado cuenta? Porque la mayoría de las enfermedades pueden curarse. Librémonos entonces de la suposición que cualquier estado de pensar perturbado tiene que ser permanente o incurable. Volviendo al tema de la parálisis cerebral que mencionabas, María, por este tema de qué puede curarse y qué no puede curarse. De acuerdo a Ernest Holmes y la ciencia de la mente, y si ustedes están de acuerdo conmigo, de acuerdo, adiós, no hay imposibles, no hay incurables. Sin embargo, tenemos que encontrar a alguien aquí que tenga esa conciencia tan impregnada en sí mismo o en sí misma que sea capaz de hacer lo que Jesús hacía, que Jesús literal reacomodaba los átomos de los cuerpos de las personas con su conciencia de salud. Esa persona podría hacer que ese niño sane de inmediato, ¿no? Esa parálisis. Entonces, sí se puede hacer, sí todos podemos hacer lo que Jesús hacía, las sanaciones que él hacía, y que muchas otras personas, no, Jesús no es el único, chicos, ¿eh? Hay muchas historias de gente de sanación. Aquí en México hay una historia de una mujer que se llama Pachita. Los invito a que busquen en YouTube y estudien a Pachita. Ya no está presente aquí con nosotros, pero ella hacía básicamente lo que Jesús hacía, solo que, vaya, no tuvo la misma fama, ¿verdad? Pero esta mujer tenía la capacidad de curar hacia los demás y ella lo hacía a través de su conciencia. Busquen a Jacobo Greenberg y a Pachita y escuchen los audios de YouTube para que vean que esto sí se puede hacer. Hay personas que lo pueden hacer, tienen que tener esta conciencia súper elevada, que es a donde queremos llegar ustedes y yo. Queremos llegar a tener esta conciencia súper elevada, ¿no? Entonces, sugerencias para tratamientos, dice Ernest Holmes. Ya vamos a terminar, chicos, dice. Nos quedan todavía 17 minutos, qué bueno. Al dar un tratamiento mental, dice Ernest Holmes, espiritual, un tratamiento mental espiritual, así se llaman. Cuando ustedes digan, que alguien te diga, ¿puedes hacer un tratamiento por mí? ¿Cómo se llama el tratamiento? Se llama tratamiento mental espiritual. Es desde el plano de lo mental espiritual sanar. Y les voy a explicar cómo sucede. Tenemos un espíritu, somos espíritu, y tenemos un cuerpo energético o mental, energético, emocional y físico. El espíritu actúa sobre el mental sobre el energético sobre el emocional sobre el físico, pero no al revés. El físico no actúa sobre el emocional o energético sobre el emocional o acá arriba, este es sobre el mental, no, y el mental no ejerce sobre el espíritu, solo va hacia abajo. ¿Sí me expliqué? Entonces, el espíritu influye en la mente y la mente en todos los otros tres cuerpos, pero no al revés. Entonces, por eso se llama el tratamiento mental espiritual, porque estamos trabajando con las partes más altas del ser humano, su origen, el espíritu, y su conciencia, que es la mente. Entonces, al dar un tratamiento mental espiritual, es mejor no insistir en lo negativo para evitar que le demos demasiada importancia. Y por eso yo les he dicho que no mencionen lo negativo. Cuando ponen me dan ansias, a veces las quiero borrar, pero luego por respeto no lo hago, pero cuando piden una mente maestra y ponen imagen de la persona en el hospital acá toda enyesada y sufriendo, eso no ayuda, porque ya sembraste la idea de hospitalización en los demás y eso es a lo que le van a dar atención. Tú quieres poner una foto de la persona feliz y sonriente, aunque en ese momento esté en el hospital toda cuatrapeada, tú pon una imagen de la persona feliz y sonriente. En una mente maestra nos enfocamos en lo positivo, igual en el tratamiento mental espiritual. Dice Ernest Holmes, no le damos atención a lo negativo, porque entonces le daríamos demasiada importancia. Afirmar la presencia de Dios es mejor que negar la presencia del mal. Sí puedes decir, no existe este dolor en la persona, pero es mejor que digas, en esta persona existe la comodidad o la paz o la armonía completa. A diferencia de decir,
de negar el dolor. ¿Queda claro? Entonces, sin embargo, dice, si la presencia del mal persiste, a veces es bueno negarla sabiendo que no es persona, ni lugar, ni cosa. Entonces, si está muy persistente, sí le puedes decir, desaparécete en la nada de la que viniste, ¿no? Como dice Florence Scovel Shinn. A veces es bueno negarla sabiendo que no es persona, ni lugar, ni cosa, que no nos pertenece y que no puede obrar ni a través ni alrededor de nosotros. No es causa, ni medio, ni efecto. No es imaginación, ni idea, ni reflexión. No es visible, ni invisible. No puede emanar de Dios y no emana del ser humano. El diablo es un mito y el cielo se pierde solo por falta de la idea de armonía. Esto es lo que tenemos que hacer. Dice, detente y observa la salvación segura de Dios. Detente y contempla la salvación segura de Dios. A mí me ayuda mucho, chicos, repetirme lo que ya les he estado diciendo, de con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera. Con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera. Un practicante debe de pensar en su paciente como una entidad perfecta, viviendo en un universo perfecto, rodeado de situaciones perfectas y gobernado por ley perfecta. Todo lo que el Padre tiene es suyo. Tenemos que saber, dice, que el Espíritu Todopoderoso está siempre al alcance y siempre capaz de sanar cualquier condición discordante del cuerpo, de la mente o de los asuntos. Pero nunca debemos buscar fuera de nosotros mismos para encontrar este espíritu, porque es interno. Por eso el tratamiento se hace como Él lo está haciendo, dentro de nosotros mismos. No crean que les estoy leyendo todo el libro, ¿eh? Se los he resumido muchísimo. Les estoy leyendo nada más pedacitos importantes para que ustedes lo comprendan. Entonces, se hace dentro de nosotros mismos, se hace en secreto, se hace en lo interno. Dice, lo que verdaderamente hacemos es ver dentro de nuestra propia conciencia y orar al Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto nos premiará abiertamente, como dice la Biblia. Entonces, oramos en secreto. El practicante sincero se asegura que su propio pensamiento está claro, que su propia fe es igual a las demandas que se le hacen. Sobre todo debe de cuidar de no dejarse atrapar por las corrientes de pensamientos negativos. Ser espiritual mentalmente quiere decir entrar en la tranquila atmósfera del pensamiento puro. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, al iniciar un tratamiento, chicos, recuérdenlo, lo primero es limpiar tu vaso, como lo aprendimos la semana pasada. ¿No estuviste en la clase la semana pasada? Vela, por ahí ya se las puso Bernardo en los grupos. Ya que estás ahí, entonces lo que vamos a hacer es comenzar una serie de tratamientos para una persona. Dice, al iniciarlos, debemos empezar con la idea de Dios perfecto, hombre perfecto y ser perfecto. En todos los casos. Entonces, primero nos metemos a nuestra conciencia, empezamos a limpiar nuestro vaso diciendo, con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera, con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera, con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera. ¿Se fijan cómo va limpiando? Va limpiando tu creencia. Con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera. Ya una vez que sientes que tu vaso está limpio, entonces dices, Dios perfecto, hombre perfecto o mujer perfecta, niño perfecto, niña perfecta, lo que sea que estés tratando, gatito perfecto, ser perfecto, porque de ahí venimos todos, de la perfección espiritual. Dice, en todos los casos es bueno comenzar por eliminar la duda y el temor para asegurarnos que la persona que deseamos ayudar es perfecta, armoniosa y completa. Enseguida, tenemos que formular nuestros argumentos, declaraciones y reconocimientos. ¿Se acuerdan que les dije que había dos tratamientos? El argumentativo y el intuitivo. Si vamos a elegir el argumentativo, que es por el que debemos empezar la mayoría de los principiantes, entonces vamos a empezar a dar nuestros argumentos, declaraciones y reconocimientos para que alcancen la medida de este ideal perfecto. ¿Cuáles serían esos argumentos? Decir, en la mente de Dios todo es perfecto. Por lo tanto, en mi mente también todo es perfecto. Y por lo tanto, en la persona, en esa persona, en ese gato, en ese niño, en todo es perfecto. Porque al final del día, como les digo, venimos del espíritu y todo es un reflejo del mundo espiritual. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que debemos limitar nuestras declaraciones a reconocer esta perfección espiritual. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer esta perfección espiritual. Dice, es fácil creer que Dios es perfecto, dice Ernest Holmes. Claro, todos podemos creer que Dios es perfecto.
También tenemos que creer que el hombre, que el ser humano, la mujer espiritual es perfecta. Y como es difícil creer que el hombre objetivo, es decir, cuando ya los vemos así como cuerpos, es perfecto, tenemos que limpiar nuestras declaraciones al reconocimiento de la perfección espiritual del ser humano. Al grado en que nuestra conciencia se dé cuenta o haga esta encarnación, sea una encarnación subjetiva, automáticamente a ese mismo grado el sanar objetivo ocurrirá. Y aquí es donde la puerca torció el rabo. Aquí es donde está la diferencia entre Jesús y nosotros. Que Jesús lo hacía inmediato. Inmediatamente su conciencia estaba en la perfección y por eso ponía las manos en las caras de los ciegos y los hacía ver nuevamente, porque su conciencia estaba en la perfección. Nosotros tenemos que trabajar porque hemos sido creados de esta manera de entender la enfermedad como algo real cuando realmente no lo es. Tenemos que llegar a ese punto de entendimiento. ¿Queda claro? Así es de que una vez que llegamos a este punto de entendimiento, el sanar ocurrirá. Sabemos que en el fondo, dice, el pensamiento humano tiende a la negatividad en alto grado. Vaya que si no, a la negación de un universo armonioso. Por consiguiente, nuestra perspectiva de la vida tiene que ser transformada por la renovación de la mente. Y cuando los resultados no se obtienen rápidamente, tenemos que mantener calma y serenidad en el pensamiento. Wow, ojo. Entonces, vamos a trabajar en limpiar nuestro vaso, como ya se los dije la semana pasada, en tener esta realización de que con Dios todo es posible, de que Dios encuentra la manera de ser humano, de Dios perfecto, hombre, niño, mujer, niño, animal perfecto, ser perfecto, y ya que lo tenemos visualizado así, entonces cuando nos venga la duda, regresar a manteniendo calma y serenidad, regresar a repetir el proceso, pero sin perder esta calma y esta serenidad. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocerlos como perfecto. El practicante tiene que creer, dice Ernest Holmes, que el ser humano es espiritual y tiene que estar seguro de que sus declaraciones acerca del hombre espiritual, del ser humano espiritual, encontrarán la salida correspondiente en el hombre físico. Cuando yo estoy consciente de la perfección espiritual de alguien, ¿quién puede decirme aquí que no son perfectos espiritualmente? Todos somos perfectos. Cuando yo estoy consciente de esa perfección espiritual, entonces lo único que hago es permitir que se manifieste en el plano de lo físico esa misma perfección, que encuentre la salida correspondiente en el plano de lo físico. Eso es lo que dice Ernest Holmes. Entonces, el practicante tiene que creer que el ser humano es espiritual y tiene que estar seguro de que sus declaraciones acerca de ese hombre, esa mujer espiritual, encontrarán la salida correspondiente en ese hombre o mujer físico. Dice, sin embargo, tiene que tener cuidado de no tratar nunca al hombre físico. Ojo, ojo con esto, chicos. Tiene que tener cuidado de no tratar nunca al hombre físico, sino de pensar en el hombre como totalmente espiritual. Y si el hombre es espiritual en su totalidad, entonces su ser físico debe reflejar ideas espirituales. ¿Qué está diciendo aquí Ernest Holmes? Que si tú estás sentado junto a la persona y la estás viendo enferma, no trates a ese enfermo, trata a tu idea de ese ser espiritual perfecto. Eso es lo que tienes tú que tratar, eso es en lo que tú te tienes que enfocar, en tu idea, en la idea que ya formaste, que ya estás consciente de esa espiritual, de ese ser espiritual perfecto. No te enfocas en lo que está pasando en el cuerpo físico, te enfocas en lo que es el cuerpo espiritual. ¿Les queda claro? Si tenemos la capacidad de enfocarnos, de concentrarnos, es fácil hacer un tratamiento mental espiritual, pero tenemos que tener la conciencia de enfocarnos en eso. Entonces dice, no, el ser humano dice, tenemos que el practicante tiene que tener cuidado de no tratar al hombre físico, sino enfocarse en tratar totalmente siempre al hombre espiritual. Y si el hombre es espiritual en su totalidad, entonces su ser físico debe reflejar ideas espirituales. El practicante provee estas ideas espirituales y deja que la ley de la mente haga lo demás. Tú nada más pones la idea perfecta. Aquí tienes al enfermo, todo cuatrapeado, tú no lo ves, tú lo ves perfecto, espiritualmente perfecto, y te enfocas en esa idea. Y cuando tú te
enfocas en esa idea, ese es el molde que le estás dando al universo, ¿se fijan? Le estás dando ese molde para que lo manifieste aquí en lo físico. Y entonces, de esa manera, creas la avenida en la que la conciencia que lo enfermó, esa misma conciencia, lo va a sanar. Y ustedes a lo mejor están preguntando, ¿por qué Dios querría enfermar a alguien? No, Dios no quiere enfermar a nadie. Ya les dije que Dios no juzga. Somos nosotros los que les decimos, parece da risa de verdad, pero es así. Somos nosotros los que le decimos, quiero pasar la experiencia del cáncer. Y Dios dice, concedido. ¿Por qué? Porque el cáncer es una experiencia de amor tremenda. Y se los digo yo, que ya lo viví, una experiencia de amor por ti tremenda, una lección de amor por ti. Todas las enfermedades son lecciones de amor. Cuando tú estás enfermo de algo, de alguna manera no te estás amando a ti. Ahí tienes que comenzar por eso. Entonces, esta persona no se estaba amando y por eso está enferma. Si es un niño, son los adultos a su alrededor los que no se están amando y el niño los está reflejando. Entonces tú primero neutralizas que todos ellos tengan influencia sobre el niño y entonces le das al universo la imagen de ese niño perfecto. A la vez que neutralizas esto afirmando que nadie tiene influencia sobre de su cuerpo más que tú y le das al universo ese molde. ¿Les queda claro? ¿Sienten el poder de esto? Entonces, dice, el practicante provee estas ideas espirituales y deja que la ley de la mente haga lo demás. Hasta ahí llegas tú. Ya lo demás le toca al espíritu creador, al universo, a Dios. Lo correcto es principiar el tratamiento con una seguridad silenciosa que el hombre, siendo espiritual, está exento de negatividad. El amor infinito armoniza al ser entero del hombre. Las corrientes sanadoras de la vida, corren a través de él, eliminando pensamientos y manifestaciones negativas y ajustando totalmente su ser físico a la idea de la armonía divina. Entonces, aquí está el niño, la persona, el niño enfermo, neutralizo que alguien más tenga influencia sobre de él, afirmando que solo yo tengo influencia sobre de él, sobre de ella, y le doy al universo mi imagen de esa criatura perfecta. Le digo, esto es lo que queremos ver manifestado. ¿Se fijan? De esta manera creo la avenida, creo el canal para que fluya esta energía misma que lo enfermó a sanarlo. ¿Les queda claro? Vamos a ver qué me dicen en el chat. Y ya vamos a terminar. Y dice, con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera. Nada, solo su actitud, nada, exactamente. Estábamos hablando de la chica y luego dice por aquí Abril, con Dios todo es posible, Dios encuentra la manera. Justo te iba a preguntar si está esto lo que hacía Pachita. Sí, era lo que hacía Pachita. Pon tus cosas en manos de Dios y verás las manos de Dios en tus asuntos. Así es. Y cuando hay alguien no libre de su enfermedad, no se ama lo suficiente. Cuando alguien no libra su enfermedad, cuando alguien trasciende Luis Miguel, quiero decirles, chicos, que a veces la transición es la manera de amarnos, ¿eh? Entonces no juzguemos a la muerte, a la transición, porque a veces la transición es la manera de demostrarnos amor. Dice Meli, y los que nacen enfermos desde su nacimiento, esas son cosas ya de vidas pasadas, Meli, también se pueden sanar, también se pueden sanar. La persona también puede tomar conciencia de que en esta vida puede sanar eso que trajo de vidas anteriores o quizás de que es algo que tomó de su clan. Y el TDA también tiene la misma relación. No sé qué quisiste decir, Clau. Y bien, vamos entonces a la siguiente imagen. Dice, no trates de proceder más allá de tu entendimiento. Y esto era lo que les decía hace rato. Ya vamos a terminar, chicos. Podemos ir solo hasta donde nuestro conocimiento espiritual nos lleve, lo que yo les decía. Jesús tenía la conciencia de caminar sobre el agua. Nosotros no, podemos hacerlo, pero no tenemos la conciencia, por lo tanto no podemos hacerlo. No permitas, dice, que nadie desanime
o empequeñezca tus esfuerzos al preguntarte, ¿por qué no caminas sobre el agua como lo hizo Jesús? No te desvíes a causa de estas sugestiones vanas, dice Ernest Holmes, de estas obstrucciones mentales que algún descreído quiera poner en tu camino. Si tuviéramos el entendimiento que tenía Jesús, podríamos caminar sobre el agua. No importa que no podamos hacer esto ahora. Algún día vendrá alguien que podrá caminar sobre el agua y nos va a poner el ejemplo nuevamente. Y quizás lo crucifiquen porque le van a tener miedo, pero bueno. Estamos al borde, dice Ernest Holmes, de un gran despertar espiritual. La humanidad está tan cansada de buscar cosas donde no existen, que más y más completamente abrirá el pensamiento al reconocimiento que el espíritu es una presencia activa. De alguna manera, dice, tiene que llegar a cada individuo tiene que llegar a la convicción interna de que todos somos uno con el universo y que el espíritu fluye a través de nosotros al grado que lo reconozcamos y lo encarnemos, porque este es el camino, la verdad y la vida. Así dijo Jesús. La gente dice, no puedo ver sin mis lentes. Pues úsalos, dice Ernest Holmes, pero comienza a hacer la declaración de que hay una visión perfecta. Eso es algo que yo voy a empezar a hacer. Dice, que ve por medio de ti. Esta es la verdad. Si esta declaración llega a ser una realización subjetiva, sanarás y ya no necesitarás los lentes. Dice, si el vendaje enyesado te da alivio, úsalo. Si la pastilla que te están dando, la píldora, te hace bien, tómala. Pero gradualmente trata de dirigir tu pensamiento de donde estás hacia reinos más elevados en tu conciencia, donde el alma reconoce su propia naturaleza espiritual. Entonces, supongamos, dice Ernest Holmes, que alguien no puede convencerse la verdad es de la declaración que hace. ¿Cómo va a llegar al punto de creer? ¿Cómo llegamos al punto de creer si estamos dudándolo? Repitiendo nuestra afirmación, repitiendo su afirmación, contemplando su significado y meditando sobre lo que significa espiritualmente hasta que su estado subjetivo de pensar se aclare. Limpiando el vaso, ¿recuerdan? Esta es la única razón por la cual se repiten los tratamientos, pues un solo tratamiento sanaría si no hubieran dudas subjetivas. Y esto es lo que Jesús hacía. Jesús no tenía dudas y por eso con un tratamiento lo hacía. Los tratamientos repetidos inducen dentro de la conciencia un concepto definido de una verdad que ya está establecida. Aunque el hecho no se haya exteriorizado todavía, nosotros ya tenemos aquí esta repetición de esta verdad espiritual de salud para este niño, aunque todavía no lo veamos manifestado en lo físico. Entonces, aunque no se haya exteriorizado todavía, por eso es que el sanar mental es científico, dice Ernest Holmes. No hay lugar para la duda en el tratamiento. Date cuenta que tú haces el tratamiento con tu propio entendimiento. Tú, por ti mismo, decides dar un tratamiento, pero el tratamiento obra por medio de la ley. Nunca digas, yo no soy suficientemente bueno para dar tratamientos. En Dios no hay bueno, mejor ni óptimo. Recuérdenlo, Dios no juzga. Entonces, ¿cómo terminamos haciendo el día de hoy y cómo terminamos esta conciencia de tratamiento? Dice Ernest Holmes, nunca digas, no estoy seguro de tener suficiente poder para hacer tratamientos. Nunca digas eso. Con esa actitud mental, nunca podrás sanar, porque eso implica que crees que tú eres el que está efectuando la acción de sanar. En lugar de eso, di, al liberar las formas de mi pensamiento, el principio en que yo creo obra sobre ellas. Esta es la ley de Dios, la ley del hombre y la ley del universo. Nunca digas o pienses, esta enfermedad es difícil de curar, mientras que la que se me presentó ayer era fácil. Si descubres que estás diciendo esto, sánate a ti mismo inmediatamente. Esa creencia viene de la idea que estamos tratando con un poder que tiene límite y que ese poder conoce varios grados de incomodidad. La verdad es que hay un solo poder y ese poder solo conoce la perfección. Recuerdan que yo ya les había mostrado esta mujer. Con eso terminamos el día de hoy, chicos. Recuerdan que yo ya les había mostrado esta mujer. ¿Qué expresa ella en su mirada? De verdad quiero que se la graben. ¿Qué expresa ella en su expresión? ¿Qué dice su expresión? Convicción. Ella sabe que hecho está. Esa es la convicción que tenemos que tener, chicos. Seguridad, convicción. Ya está hecho. ¿Por qué? Porque certeza, exacto.
porque me estoy apoyando en un espíritu, en un principio universal que no tiene límites. Vamos a ver rápidamente por aquí que me pusieron. Boom, eso es generacional, ciertamente. Ajá. Dice Mario, trastorno, déficit de atención. Ah, ok. ¿También tiene la misma relación? Sí, claro, todo. Sí, es trastorno de déficit de atención. Perdón, no me cayó el 20 en ese momento. Dice, mira, mi papá lo diagnosticaron cáncer en el estómago, nos lo dieron para que muriera en casa, así tal cual nos lo dijeron. Mi papá dijo, pero vaya de Dios, tiene la última palabra, no ellos. Empezó a orar y sanó. En sus 2 endoscopías salió que no tenía nada. Ese es el poder de verse sano en el universo. Fíjense nada más. Ahí tienen un gran maestro, al papá de Miriam Avilés. Felicidades, Miriam. Ahí tienes un gran maestro, un gran, gran maestro. Ahí lo viste en acción. Yo conozco muchos casos así. Dice Silvia, ¿cómo dijiste que debemos decir a alguien para hacerle el tratamiento? ¿Te haré un tratamiento mental o espiritual? Así es, tratamiento mental espiritual. Dice Mario, qué clase tan más peliaguda. Qué bueno que te gustó, Mario. Gracias a ti por estarme escuchando. Bien, chicos. Pues por lo demás, gracias, Blanca, es que se parece a mí. Bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana para más sobre la perfección física. Vamos a ver, ahora sí, tratando el dolor y vamos a empezar a ver con dolores de cabeza, por qué se fatiga la gente, tratando la demencia, tratando problemas de pulmones. Ya vamos a empezar con casos más específicos la próxima semana. ¿Sale? La visión, ese me interesa, y muchos más. Estreñimiento, ya nos vamos a ir ahora sí a casos específicos. En la página 219 de su libro, si lo tienen, tráiganselo ya, cómprenlo y nos vemos la próxima semana. Que descansen, que pasen una bonita noche. Les recuerdo, chicos, por favor, que este miércoles empezamos con MTD. Corran a invitar a sus seres queridos que quieran crearles esta conciencia de bienestar, de sanación, de salud, de amor, de armonía. Gracias, que pasen una bonita noche. Muchas gracias a ustedes.